La sabiduría divina y su importancia para tomar decisiones. ¿Y si le dijera que en la vida, cada decisión que tomamos tiene el poder de transformarnos, para bien o para mal, dependiendo de si la tomamos de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Cómo sería su vida si pudiera tener la certeza de tomar siempre las decisiones correctas, guiadas por la sabiduría divina? Esa sabiduría que proviene de lo alto, que no solo nos muestra el camino, sino que nos da la fortaleza para seguirlo con confianza. Después de este vídeo, tendrá una perspectiva completamente nueva sobre cómo tomar decisiones. Aprenderá a buscar la sabiduría divina en cada aspecto de su vida, para que cada elección que haga esté alineada con la voluntad de Dios y lo conduzca a una vida plena, llena de propósito y de bendiciones. Hoy, vamos a hablar de cómo podemos conocer y aplicar esa sabiduría divina en nuestras decisiones diarias, desde las más simples hasta las más trascendentales. ¿Alguna vez ha tomado una decisión importante que, al final, resultó no ser la mejor? ¿Alguna vez ha sentido que estaba caminando por un camino sin dirección clara y que las decisiones lo dejaban perdido o frustrado? La sabiduría divina es la clave para evitar esos errores y para caminar con confianza y seguridad. La sabiduría que viene de Dios nos da discernimiento para entender lo que es bueno, lo que es malo, y lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo más importante que debemos entender es que la sabiduría divina no es algo que simplemente adquirimos con el paso del tiempo. No es algo que el ser humano pueda alcanzar por sus propios medios. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Como nos dice en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría divina es un regalo que recibimos de Dios a través del Espíritu Santo. No es algo que se encuentra en el mundo, sino que solo se puede encontrar en la presencia de Dios y en su palabra. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras elecciones reflejen su sabiduría y nos lleven por el camino correcto? En este vídeo, exploraremos varias formas prácticas de aplicar la sabiduría divina a nuestras decisiones diarias. Primero, debemos entender que la sabiduría divina está disponible para todos los creyentes. No importa la etapa de la vida en la que nos encontremos ni cuán grandes sean nuestras dudas. Dios está dispuesto a guiarnos si buscamos su sabiduría con un corazón sincero y humilde. Como nos dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí, encontramos una promesa poderosa: si pedimos sabiduría a Dios, Él generosamente nos la dará. Segundo, debemos aprender a discernir la voz de Dios. Dios habla de diversas maneras, a través de su palabra, de la oración, del consejo sabio de otros creyentes y de la dirección del Espíritu Santo. Pero para escuchar su voz, debemos estar en una relación cercana con Él, buscando su voluntad a través de la oración y meditación diaria en su palabra. La sabiduría divina no se encuentra en las opiniones del mundo, sino en lo que Dios revela a través de su Espíritu y en su palabra escrita. Tercero, debemos confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que su sabiduría es perfecta. Muchas veces, las decisiones que tomamos en la vida no parecen tener sentido inmediato, pero sabemos que Dios trabaja todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. A medida que confiamos en su sabiduría, podemos estar seguros de que Él nos guía por el camino correcto, incluso cuando no entendemos completamente el porqué de cada decisión. Cuarto, debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando eso implique sacrificios o decisiones difíciles. A veces, la sabiduría divina nos llevará por un camino que no entendemos completamente, y puede ser tentador seguir nuestras propias inclinaciones o la sabiduría del mundo. Pero como cristianos, debemos aprender a confiar en que las decisiones alineadas con la voluntad de Dios son las que nos llevarán a la verdadera paz y satisfacción. En Proverbios 3:5-6, Dios nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que, al confiar plenamente en Dios y reconocer su sabiduría en cada paso, Él nos guiará por el camino correcto. Al final de este vídeo, tendrá una nueva perspectiva sobre cómo tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Entenderá que la sabiduría divina no es algo que simplemente se alcanza a través de la experiencia, sino un regalo que Dios nos da generosamente cuando le buscamos con un corazón sincero. También aprenderá que las decisiones que tomamos no son simplemente un reflejo de nuestra voluntad, sino un reflejo de nuestra confianza en Dios y de nuestra disposición para seguir su dirección.
Para aplicar esta sabiduría en su vida, le invito a comenzar cada día buscando la dirección de Dios en todo lo que hace. Ya sea en decisiones pequeñas como qué hacer en el día o en decisiones más grandes, como cambios en su carrera o en sus relaciones, ore y busque la sabiduría de Dios. Él está dispuesto a guiarle y a darle sabiduría para que pueda vivir una vida que honre su nombre y cumpla su propósito. Reflexión final. La sabiduría divina es más que un conjunto de consejos prácticos para la vida, es una manera de vivir que refleja el corazón de Dios. Cuando tomamos decisiones conforme a su voluntad, estamos alineando nuestra vida con su plan eterno. Si aprendemos a buscar y aplicar su sabiduría, nuestras vidas serán transformadas, llenas de paz, dirección y propósito. No rompa la conexión espiritual. Quédese hasta el final del vídeo para aprender más sobre cómo la sabiduría divina puede transformar cada área de su vida y llevarle a una vida llena de propósito y bendición. Lo que aprenderá hoy cambiará la manera en que toma decisiones de por vida. Bloque 2. La sabiduría divina en la toma de decisiones diarias. Una de las preguntas más comunes que los creyentes se hacen es, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos tomando decisiones alineadas con la voluntad de Dios en nuestras vidas diarias? La respuesta no siempre es fácil, pero la clave está en buscar y aplicar la sabiduría divina, que nos guía y nos da discernimiento, para vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. A lo largo de este bloque, exploraremos cómo podemos aplicar la sabiduría divina en nuestras decisiones cotidianas y cómo aprender a escuchar y seguir la voz de Dios en todo lo que hacemos. 1. La sabiduría divina nos guía a través de la oración. Uno de los aspectos fundamentales para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios es la oración. La oración no es solo un momento para presentar nuestras peticiones a Dios, sino también una oportunidad para escuchar su voz. Dios habla a nuestros corazones, nos guía y nos da sabiduría cuando le buscamos sinceramente. En Santiago 1:5, se nos promete que si le pedimos sabiduría a Dios, Él nos la dará generosamente, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La oración es un acto de humildad, en el que reconocemos que no somos suficientes por nosotros mismos y que necesitamos la guía de Dios en cada área de nuestra vida. A través de la oración, podemos pedir a Dios que nos revele su voluntad en nuestras decisiones diarias, y Él, a través del Espíritu Santo, nos dará el discernimiento necesario para saber cuál es el camino correcto a seguir. La sabiduría divina no es algo que podamos encontrar por nuestra cuenta, necesitamos buscarla en la presencia de Dios. 2. La sabiduría divina a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es otro recurso esencial para tomar decisiones conforme a su voluntad. La Biblia está llena de principios sabios que nos enseñan cómo vivir una vida justa, moral y fiel a Dios. La sabiduría divina no es algo que Dios nos da de manera aleatoria o imprevista, sino que Él ya ha dejado instrucciones claras para nosotros en su palabra. En Salmos 119:105, David expresa, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esto nos muestra que la palabra de Dios es la guía perfecta para nuestras decisiones. Al estudiar y meditar en la Biblia, encontramos principios y directrices que nos ayudan a tomar decisiones que agraden a Dios. Sin embargo, no solo se trata de leer la Biblia, sino de aplicar sus principios a nuestra vida diaria. Esto significa tomar lo que Dios nos ha enseñado en su palabra y usarlo para evaluar nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras actitudes. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, debemos preguntar, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué principios bíblicos aplican a esta situación? Al alinear nuestras decisiones con la palabra de Dios, estamos eligiendo el camino de la sabiduría divina. La Biblia no solo nos dice qué hacer en situaciones específicas, sino que también nos enseña a vivir según los valores y principios del reino de Dios, lo que influye directamente en nuestras decisiones cotidianas. 3. Buscar consejo sabio de otras personas piadosas. Otra forma en que Dios nos guía en nuestras decisiones es a través de las personas piadosas que nos rodean. A menudo, Dios usa a otros creyentes para hablarnos y ayudarnos a discernir su voluntad. Proverbios 3:22 dice, «Los planes fracasan por falta de consejo, pero se logran con muchos consejeros». Esta sabiduría nos recuerda que no debemos tomar decisiones importantes de manera aislada. A veces, necesitamos el consejo de otros que tienen más experiencia, sabiduría o incluso una perspectiva diferente. Sin embargo, es importante asegurarnos de que el consejo que recibimos esté alineado con los principios bíblicos. No todos los consejos son sabios, y no todas las personas son confiables para darnos la orientación correcta.
Por lo tanto, debemos buscar el consejo de aquellos que viven una vida piadosa y que buscan la voluntad de Dios en sus propias decisiones. Estos consejeros sabios pueden ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva diferente y a tomar decisiones que estén en armonía con la voluntad divina. 4. La sabiduría divina a través del Espíritu Santo. Uno de los aspectos más importantes de la sabiduría divina es que no solo depende de nuestras acciones o nuestra comprensión intelectual, sino que está íntimamente conectada con el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo, como el consolador y guía, tiene la capacidad de guiarnos en todo momento, especialmente cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o confusas. En Juan 4:13, Jesús promete que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarnos, aconsejarnos y enseñarnos lo que necesitamos saber, incluso en las situaciones más complejas. Es crucial, entonces, que cultivemos una relación constante con el Espíritu Santo a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios. Cuanto más nos sintonizamos con Él, más fácil será discernir su voz cuando nos guíe en nuestras decisiones. El Espíritu Santo nos da paz y certeza cuando estamos tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios, y también nos conviene cuando estamos a punto de tomar un camino equivocado. 5. Tomar decisiones basadas en la paz de Dios. Una de las formas más claras en que podemos saber si estamos tomando decisiones alineadas con la voluntad de Dios es a través de la paz que Él nos da. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios actúa como un árbitro en nuestras decisiones. Cuando estamos tomando una decisión que está alineada con la voluntad de Dios, experimentamos una paz que solo Él puede dar, una paz que sobrepasa nuestra comprensión. Por el contrario, cuando tomamos decisiones que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, podemos experimentar una sensación de inquietud, conflicto o desasosiego. Esta falta de paz debe ser un indicio de que necesitamos reconsiderar nuestras decisiones. Dios no nos dejará solos en nuestras decisiones, Él nos guiará con su paz y nos mostrará el camino correcto. 6. La sabiduría divina y la paciencia en la toma de decisiones. Finalmente, debemos entender que muchas veces las decisiones que tomamos requieren paciencia. No todas las respuestas o soluciones vendrán de inmediato. A veces, Dios nos pide que esperemos su dirección o que tomemos tiempo para reflexionar antes de actuar. La paciencia es una virtud esencial en la toma de decisiones sabias. En Proverbios 19:2, se nos recuerda, el alma sin conocimiento no es buena, y el que se apresura con los pies peca. La sabiduría divina no nos impulsa a tomar decisiones precipitadas, sino que nos invita a ser pacientes, reflexivos y a esperar en Dios hasta recibir la claridad necesaria. Conclusión del bloque 2. En resumen, para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, debemos buscar su sabiduría a través de la oración, el estudio de la palabra, el consejo sabio de otros creyentes, la guía del Espíritu Santo, y la paz que Él nos da. Tomar decisiones sabias no es un proceso fácil, pero con la ayuda de Dios, podemos vivir vidas alineadas con su voluntad, confiando en que Él nos guiará por el camino correcto. La sabiduría divina es un don que se recibe cuando nos sometemos a Dios y buscamos su dirección. Cada decisión que tomamos tiene el poder de influir en nuestro futuro y en nuestra relación con Dios. Por eso, debemos aprender a tomar nuestras decisiones con sabiduría, paciencia y fe, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Bloque 3. La sabiduría divina y el discernimiento espiritual. Uno de los aspectos clave para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios es el discernimiento espiritual. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, y es fundamental para caminar en sabiduría. Este don de discernimiento no solo se refiere a saber la diferencia entre el bien y el mal, sino también a reconocer las distintas voces que compiten por nuestra atención, como nuestras propias emociones, los consejos de otras personas, y las influencias del mundo. En un mundo lleno de distracciones y opiniones conflictivas, el discernimiento espiritual nos permite seguir la voz de Dios con claridad y certeza. 1. ¿Qué es el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual es un don de Dios que nos permite evaluar nuestras decisiones y las circunstancias desde una perspectiva divina. En 1 Juan 4:1, se nos instruye, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí,
Juan nos enseña que no todas las voces que escuchamos son de Dios. Hay espíritus que pretenden guiarnos hacia el error, y es nuestro deber probar o discernir si las influencias que estamos recibiendo provienen de Dios o no. Este discernimiento se activa a través de la relación constante con Dios, el estudio de su palabra y la comunión con el Espíritu Santo. No podemos discernir correctamente sin estar profundamente conectados con Dios. Es como cuando un músico entrena su oído para identificar las notas correctas en una melodía, así también, el cristiano debe entrenarse espiritualmente para reconocer la voz de Dios y distinguirla de las voces del mundo. 2. La sabiduría divina y la importancia de los tiempos de espera. Uno de los mayores desafíos en la toma de decisiones es la impaciencia. Vivimos en una cultura que valora la rapidez y la toma de decisiones rápidas, pero la sabiduría divina nos enseña la importancia de esperar el tiempo adecuado. En muchas ocasiones, las decisiones apresuradas basadas en nuestras emociones o en la presión externa resultan en decisiones equivocadas. El Salmo 27, 14 nos instruye: espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Este versículo no solo nos invita a esperar pacientemente, sino a fortalecernos en la espera. La espera no es un acto de pasividad, sino un proceso activo de fe, donde confiamos en que Dios tiene el control y el mejor plan para nuestras vidas. Esperar a que Dios nos guíe nos permite ver las cosas con su perspectiva y tomar decisiones con más claridad y sin presiones externas. La sabiduría divina muchas veces implica saber cuándo esperar y cuándo actuar. El Espíritu Santo nos enseña a reconocer los momentos en los que debemos actuar con valentía y aquellos en los que debemos ser pacientes. En otras palabras, no se trata solo de decidir, sino de saber cuándo decidir. 3. El discernimiento de la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Una de las formas más claras y confiables de obtener discernimiento es a través de la lectura y meditación en la palabra de Dios. La Biblia es la guía definitiva para nuestra vida y la fuente primaria de sabiduría divina. En 2 Timoteo 3, 16-17 se nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cada decisión que enfrentamos debe ser filtrada a través de la palabra de Dios. La Biblia no solo nos da principios morales, sino que nos ofrece sabiduría práctica para todas las áreas de la vida. Por ejemplo, al enfrentar una situación difícil en una relación, las Escrituras nos enseñan sobre el perdón y la reconciliación. Si estamos enfrentando decisiones financieras, las Escrituras nos dan principios sobre la administración sabia de los recursos que Dios nos ha dado. Si necesitamos tomar decisiones en el trabajo o en nuestros estudios, la palabra de Dios nos proporciona principios de diligencia, integridad y honestidad. La clave para tomar decisiones sabias basadas en la palabra es meditar en las Escrituras, no solo leerlas rápidamente. Meditar nos permite comprender a fondo lo que Dios quiere decirnos en su palabra y aplicar esos principios a nuestras decisiones diarias. El Espíritu Santo usa las Escrituras para iluminarnos y darnos el discernimiento necesario para tomar decisiones que estén alineadas con la voluntad de Dios. 4. La paz de Dios como confirmación de su voluntad. Una de las formas más claras de discernir la voluntad de Dios en nuestras decisiones es a través de la paz de Dios. En Filipenses 4, 7, Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios actúa como un árbitro en nuestras decisiones. Cuando estamos alineados con su voluntad, experimentamos una paz interna que no se puede explicar solo desde un punto de vista humano. La paz de Dios no significa que siempre será fácil o que no enfrentaremos dificultades, pero sí nos da la certeza de que estamos en el camino correcto. Cuando tomamos decisiones que no están alineadas con la voluntad de Dios, podemos experimentar ansiedad, confusión o falta de paz. Esta inquietud puede ser una señal de que debemos revisar nuestras decisiones y buscar más claramente la dirección de Dios. 5. La importancia de la obediencia a la sabiduría divina. La sabiduría divina no solo implica saber lo que es correcto, sino también obedecer lo que Dios nos dice. A veces, tenemos el conocimiento y el discernimiento, pero nos falta la obediencia. La obediencia a la voluntad de Dios es lo que nos permite vivir en su propósito y disfrutar de su bendición. En Proverbios 3, 7-8, se nos enseña: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos.
La obediencia a la sabiduría de Dios es beneficiosa no solo para nuestro espíritu, sino también para nuestra salud y bienestar. Cuando obedecemos a Dios, nos alineamos con su voluntad, y por lo tanto, experimentamos su paz, dirección y provisión. 6. El discernimiento en la toma de decisiones difíciles. Las decisiones difíciles son las que más requieren discernimiento. A menudo, las decisiones que afectan nuestra vida a largo plazo no son claras y pueden estar llenas de incertidumbre. En esos momentos, debemos pedir la sabiduría divina y confiar en que Dios nos guiará. En Santiago 1, 6-8, se nos enseña a pedir sabiduría con fe, pero pida con fe, nada dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este versículo nos enseña que al pedir sabiduría a Dios, debemos hacerlo con plena confianza en que Él nos dará la respuesta. Conclusión del bloque 3. El discernimiento espiritual es un aspecto fundamental de la sabiduría divina. Al aprender a discernir la voz de Dios, aplicar sus principios en la vida diaria, y obedecer su dirección, podemos tomar decisiones que reflejen su voluntad y nos lleven por el camino correcto. A través de la oración, el estudio de la palabra de Dios, la paz interna y la obediencia, podemos caminar con confianza, sabiendo que Dios está guiándonos en cada paso. Vivir con discernimiento espiritual es vivir de acuerdo con la sabiduría divina, y esa sabiduría nos llevará a una vida plena, conforme a la voluntad de Dios. Bloque 4. La sabiduría divina y la importancia de la obediencia en las decisiones. A lo largo de los bloques anteriores, hemos aprendido cómo la sabiduría divina nos guía y nos da discernimiento para tomar decisiones sabias, pero hoy vamos a profundizar en un aspecto fundamental que puede marcar la diferencia entre una vida guiada por Dios y una vida dominada por nuestra propia voluntad, la obediencia. 1. La obediencia como el camino a la sabiduría divina. La obediencia a la voluntad de Dios es, sin duda, uno de los elementos más poderosos para tomar decisiones alineadas con su sabiduría. Si bien es cierto que Dios nos da la libertad para tomar decisiones, esa libertad viene acompañada de la responsabilidad de obedecer su dirección. La obediencia es el camino que nos lleva a la plena sabiduría divina y nos mantiene en el centro de su voluntad. En Proverbios 3, 5-6, encontramos un principio fundamental para la vida cristiana: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos dice que, para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, debemos confiar en Él con todo nuestro ser, sin apoyarnos en nuestra propia comprensión limitada. La sabiduría divina no proviene de nuestros propios esfuerzos ni de nuestras experiencias pasadas, sino de la obediencia a lo que Dios nos revela. Esto requiere humildad, fe y la disposición de seguir la dirección de Dios incluso cuando no entendemos completamente el camino. La obediencia a Dios no es opcional cuando buscamos su sabiduría. Es un actuar de acuerdo con su voluntad y reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dios no nos guía por el camino correcto solo para que lo sepamos, sino para que actuemos conforme a lo que Él nos muestra. Es en ese actuar con fe donde se manifiesta la verdadera sabiduría divina. 2. La desobediencia y sus consecuencias. Es importante comprender que la desobediencia a la sabiduría de Dios no solo afecta nuestras decisiones en un nivel inmediato, sino que también puede tener consecuencias a largo plazo. En muchos casos, cuando elegimos actuar en contra de la voluntad de Dios, lo hacemos porque no entendemos su sabiduría o porque estamos demasiado enfocados en nuestros propios deseos y ambiciones. Sin embargo, la desobediencia nos aleja de los planes perfectos que Dios tiene para nosotros y nos puede llevar por caminos que no solo nos causan dolor a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. En Deuteronomio 28, 15, Dios advierte sobre las consecuencias de la desobediencia: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aunque el contexto de este versículo es específico para el pueblo de Israel, el principio sigue siendo válido para nosotros hoy: la desobediencia a la voluntad de Dios nos coloca fuera de su cobertura y protección. La sabiduría de Dios no solo nos guía por el camino recto, sino que también nos protege de los peligros del camino. Cuando tomamos decisiones sin buscar su sabiduría o al actuar sin obedecerle, nos exponemos a las consecuencias naturales del pecado, la confusión y el dolor. La desobediencia no solo nos aleja de Dios, sino que también dificulta nuestra capacidad de discernir su voluntad en el futuro, creando una barrera entre nosotros y su guía. 3. El ejemplo de obediencia de Jesús.
A lo largo de las Escrituras, Jesús es el modelo perfecto de obediencia a la voluntad de Dios. A pesar de ser el Hijo de Dios, Él se sometió a la voluntad del Padre en todo momento, incluso cuando eso implicaba sacrificios enormes y momentos de sufrimiento. En Filipenses 2:8, se nos dice que Jesús, siendo hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, quien tenía toda autoridad sobre el cielo y la tierra, eligió obedecer completamente la voluntad del Padre, y su obediencia fue la que permitió que se llevara a cabo el plan de salvación. Este ejemplo de obediencia es crucial para nosotros, ya que nos muestra que la verdadera sabiduría divina implica someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente el camino que Él ha trazado para nosotros. La obediencia de Jesús no solo fue una obediencia física, al hacer lo que el Padre le pedía, sino también una obediencia interna, al someter su voluntad y deseos humanos a la voluntad del Padre. En momentos como en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús oró, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», Lucas 10:42, Él mostró la profundidad de su obediencia. Jesús no deseaba el sufrimiento, pero entendió que el propósito eterno de Dios debía cumplirse. Este nivel de obediencia es lo que nos da la verdadera sabiduría, porque refleja el corazón de Dios y nos alinea con su propósito eterno. 4. La obediencia y la fe, una relación inseparable. La obediencia y la fe están profundamente relacionadas. No podemos obedecer a Dios completamente si no confiamos en Él y en su plan para nuestras vidas. A menudo, las decisiones que tomamos, cuando se alinean con la voluntad de Dios, requieren que demos un paso de fe. Debemos confiar en que, aunque no veamos el camino claramente, Dios tiene un propósito y nos llevará a buen puerto. Hebreos 11:8 nos da el ejemplo de Abraham, quien obedeció a Dios sin dudar. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía el futuro, ni siquiera sabía con exactitud a dónde lo llevaría su obediencia, pero confiaba en la promesa de Dios. Esta relación inseparable entre fe y obediencia es un principio esencial para nosotros, pues nos enseña que obedecer a Dios es un acto de fe, y nuestra fe se demuestra a través de nuestra obediencia. 5. La sabiduría divina en la obediencia diaria. El camino de la obediencia diaria puede parecer desafiante, pero es en las pequeñas decisiones diarias donde realmente se forja nuestra sabiduría. No se trata solo de obedecer a Dios en los momentos de grandes decisiones, sino de ser fiel en las cosas pequeñas, en los hábitos diarios que reflejan nuestra confianza y sumisión a Él. Al obedecer a Dios en los detalles cotidianos, vamos aprendiendo a escuchar su voz con más claridad y a vivir conforme a su voluntad. Proverbios 16:3 nos enseña, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Cuando sometemos cada área de nuestra vida a Dios, desde nuestras decisiones laborales hasta nuestras relaciones personales, estamos viviendo en obediencia. En el momento en que tomamos decisiones que no están alineadas con la sabiduría divina, podemos experimentar falta de paz, confusión y la sensación de estar fuera de la voluntad de Dios. Conclusión del bloque 4. En resumen, la obediencia es el camino que nos lleva a la sabiduría divina. Al obedecer a Dios, no solo estamos alineando nuestras decisiones con su voluntad, sino que estamos viviendo conforme al propósito que Él tiene para nosotros. La obediencia trae consigo paz, seguridad y protección, mientras que la desobediencia nos aleja de la guía divina y nos expone a consecuencias que pueden ser dolorosas. Jesús es nuestro ejemplo supremo de obediencia. Al seguir su ejemplo y confiar plenamente en la voluntad de Dios, podemos vivir una vida llena de sabiduría, propósito y dirección divina. Recordemos que la obediencia no es opcional, sino un reflejo de nuestra fe y confianza en Dios. Es a través de la obediencia que experimentamos la sabiduría divina y caminamos por el camino que Dios ha preparado para nosotros. Bloque 5. La sabiduría divina en las decisiones importantes y los momentos de incertidumbre. En nuestra vida cristiana, hay momentos en los que nos enfrentamos a decisiones importantes que definirán nuestro futuro. Estos momentos son especialmente desafiantes cuando no sabemos con certeza qué camino tomar. En estas situaciones de incertidumbre, es esencial buscar la sabiduría divina, ya que nos ayuda a entender no solo qué es lo correcto, sino también el momento adecuado para tomar la decisión. ¿Cómo podemos, entonces, asegurarnos de que nuestras decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios cuando las opciones parecen ser igualmente válidas o cuando la incertidumbre nos embarga? 1. Las decisiones difíciles y la sabiduría de Dios. A lo largo de la vida,
todos enfrentamos decisiones difíciles, desde cambiar de trabajo, mudarnos a un nuevo lugar, hasta tomar decisiones cruciales en nuestras relaciones y en nuestra vida espiritual. En estos momentos, la sabiduría divina no solo nos ofrece la claridad necesaria, sino que también nos da el valor de seguir el camino que Dios ha preparado para nosotros, incluso cuando ese camino no parece ser el más fácil o el más evidente. En Proverbios 3, 5-6, Dios nos da un principio esencial para tomar decisiones importantes: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos enseña que no debemos confiar solo en nuestra lógica o entendimiento limitado. A veces, la sabiduría de Dios puede parecer contraria a nuestra propia prudencia, pero siempre es el camino que nos llevará a la paz y a la bendición. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, podemos sentirnos abrumados por las consecuencias potenciales de nuestras elecciones. La sabiduría divina, sin embargo, nos ayuda a enfocarnos no solo en los resultados inmediatos, sino en lo que es eterno y en cómo cada decisión encaja en el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Es importante recordar que, aunque nuestra comprensión es limitada, Dios ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nosotros a largo plazo. 2. El papel del Espíritu Santo en momentos de incertidumbre. En los momentos de incertidumbre, cuando no tenemos claridad sobre qué hacer o cómo proceder, el Espíritu Santo juega un papel crucial. El Espíritu Santo es nuestro consolador y guía. En Juan 2:26, Jesús nos promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo nos guía en las decisiones cotidianas y en los momentos de duda, ayudándonos a comprender lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es importante sintonizarnos con el Espíritu Santo a través de la oración constante, la meditación de la palabra de Dios y la disposición para obedecer su dirección. El Espíritu Santo nos da paz y certeza cuando estamos caminando por el camino correcto y nos conviene cuando nos estamos desviando. En Romanos 8:14, se nos enseña: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo es una señal de que estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios, buscando su voluntad y siguiendo su dirección en nuestras decisiones. 3. La importancia de la paz interior como confirmación de la sabiduría divina. A menudo, en los momentos de incertidumbre, buscamos señales claras o confirmaciones evidentes de la voluntad de Dios. Sin embargo, una de las formas más claras en que Dios nos guía es a través de su paz. En Colosenses 3:15, se nos dice: y la paz de Dios, a la que también fuisteis llamados en un solo cuerpo, gobierne en vuestros corazones, y sed agradecidos. Esta paz de Dios es el árbitro interno que nos permite saber que estamos caminando en la dirección correcta. La paz interior que proviene de Dios no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que nos da la seguridad de que, a pesar de las dificultades, estamos en el camino que Él ha trazado para nosotros. Cuando estamos tomando decisiones importantes y no sentimos paz, esto puede ser una señal de que debemos esperar o reexaminar nuestras opciones. La paz divina es una confirmación de que estamos alineados con la voluntad de Dios, y en momentos de incertidumbre, esa paz es el mejor indicador de que estamos haciendo lo correcto. 4. Cómo reconocer la sabiduría de Dios en nuestras decisiones. Una de las claves para tomar decisiones sabias es reconocer la sabiduría divina cuando se nos presenta. A menudo, buscamos respuestas rápidas o fáciles, pero la sabiduría de Dios no siempre es evidente de inmediato. En muchos casos, es necesario hacer preguntas sabias y buscar la dirección de Dios en la oración, pero también es importante aprender a reconocer la sabiduría divina cuando aparece. En Santiago 1:5 se nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A veces, cuando Dios nos da sabiduría, esta sabiduría puede venir en formas no convencionales o en momentos inesperados. Puede ser a través de una idea, una conversación con un hermano en Cristo, o incluso a través de una meditación profunda en su palabra. La clave es estar atentos a la guía de Dios y ser obedientes cuando Él nos da la claridad que necesitamos. 5. Tomando decisiones con una visión eterna. En los momentos de incertidumbre, es fácil quedar atrapado en las preocupaciones del momento. Pero para tomar decisiones sabias, es crucial que tengamos una visión eterna en mente. Cuando enfrentamos una elección importante, debemos considerar no solo las implicaciones inmediatas, sino cómo esa decisión afectará nuestro futuro en el reino de Dios. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos recuerda:
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta visión eterna nos permite tomar decisiones que no solo son buenas para el momento, sino que son las que nos acercarán más a Dios y cumplirán su propósito eterno en nuestra vida. Las decisiones que tomamos hoy deben ser guiadas por la perspectiva de la eternidad, sabiendo que nuestro destino final está en Cristo y que nuestras vidas aquí son solo una parte de un plan mucho más grande. 6. La importancia de la comunidad cristiana en la toma de decisiones. La comunidad cristiana es otro recurso invaluable cuando enfrentamos decisiones importantes. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usa a su pueblo para guiarse mutuamente en momentos de incertidumbre. En Proverbios 11 y 14, se nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la victoria. La sabiduría de Dios se refleja no solo en nuestra vida personal, sino también en la comunidad cristiana a la que pertenecemos. Al compartir nuestras dudas y decisiones con otros creyentes que buscan la voluntad de Dios, podemos obtener consejos sabios y perspectivas valiosas. La comunidad cristiana actúa como un cuerpo de consejeros que se alienta mutuamente a caminar conforme a la voluntad de Dios. A veces, cuando estamos demasiado involucrados emocionalmente en una decisión, necesitamos que otros nos ayuden a ver las cosas desde una perspectiva diferente, alineada con los principios bíblicos. Conclusión del bloque 5. En resumen, tomar decisiones sabias en momentos de incertidumbre requiere de la sabiduría divina, que se obtiene a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios, el discernimiento espiritual y la obediencia. Debemos confiar en que Dios tiene el control, y aunque a veces no comprendamos completamente sus caminos, podemos estar seguros de que su sabiduría nos guiará por el camino correcto. La paz interior, el consejo de otros creyentes, y la visión eterna son clave para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Cuando estamos comprometidos a buscar su dirección en todas nuestras decisiones, podemos caminar con confianza, sabiendo que estamos en el camino que Él ha preparado para nosotros. La sabiduría divina no es algo que se puede encontrar fuera de la relación constante con Dios, es un regalo que se recibe cuando buscamos su voluntad y vivimos de acuerdo con su propósito eterno. Bloque 6. La sabiduría divina en las decisiones que afectan nuestra vida futura. Las decisiones que tomamos hoy no solo afectan el presente, sino que tienen un impacto profundo en nuestro futuro. Como cristianos, sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan que está lleno de propósito y de bendiciones. Sin embargo, este plan solo se lleva a cabo cuando tomamos decisiones conforme a su voluntad. A lo largo de la vida, hay decisiones que, aunque puedan parecer pequeñas o cotidianas, tienen el poder de cambiar el curso de nuestro futuro. Por ello, aprender a tomar decisiones sabias, alineadas con la voluntad de Dios, es esencial para vivir una vida plena y significativa. 1. Las decisiones que afectan nuestra vida profesional y académica. Uno de los ámbitos donde más tomamos decisiones cruciales es en nuestra vida profesional y académica. Estos aspectos de nuestra vida pueden determinar, en gran medida, nuestra estabilidad, felicidad y la manera en que usamos nuestros dones y talentos para servir a Dios y a los demás. Cuando nos enfrentamos a una decisión sobre el trabajo, la carrera o los estudios, es fundamental buscar la sabiduría divina. Aunque la lógica humana puede orientarnos hacia la elección que parece más segura o lucrativa, la sabiduría divina nos lleva a evaluar si nuestras decisiones están alineadas con el propósito de Dios para nuestras vidas. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo me glorifica esta decisión a Dios? ¿Esta carrera o este trabajo me ayudará a cumplir con el propósito que Dios tiene para mí? En Proverbios 16, 3 se nos enseña, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Esto significa que nuestras decisiones en el ámbito profesional deben estar sujetas a la voluntad de Dios. No se trata solo de conseguir un buen empleo o alcanzar éxito material, sino de vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluidas las que tienen que ver con nuestra carrera. Al tomar decisiones sobre nuestro trabajo o estudios, debemos preguntarnos cómo podemos usar nuestras habilidades y talentos para servir a Dios y hacer el bien a los demás. Además, Dios nos promete que, si confiamos en Él, Él afirmará nuestros pasos. A veces, la sabiduría divina puede llevarnos a tomar decisiones que no tienen sentido según el mundo, como cambiar de carrera o dar un paso arriesgado en lo profesional. Pero si estamos alineados con su voluntad, Él nos llevará al lugar donde mejor podamos cumplir su propósito. 2. Las decisiones en nuestras relaciones personales. Otro área crucial donde necesitamos la sabiduría divina son nuestras relaciones personales.
La manera en que elegimos a nuestros amigos, compañeros de trabajo, y especialmente, a nuestra pareja, tiene un impacto duradero en nuestra vida. Dios nos llama a vivir en comunidad, pero también nos llama a ser sabios en la selección de las personas con las que compartimos nuestra vida. En 2 Corintios 6 y 14, la palabra de Dios nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta advertencia es especialmente relevante cuando se trata de decisiones sobre relaciones cercanas y el matrimonio. Si bien el amor no es una decisión solo lógica, Dios nos llama a ser sabios y a elegir relaciones que estén alineadas con su voluntad. La sabiduría divina nos guía a no formar vínculos que puedan alejarnos de Él o que puedan afectarnos negativamente en nuestra vida espiritual. Es importante entender que la sabiduría divina no solo se refiere a nuestras elecciones románticas, sino también a cómo manejamos las relaciones familiares, las amistades y las interacciones en general. En Proverbios 1 y 20, se nos dice: el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. La calidad de nuestras relaciones tiene el poder de influir en nuestro caminar con Dios. Al tomar decisiones sobre con quién nos relacionamos, debemos pedirle a Dios que nos ayude a formar relaciones que nos edifiquen, que nos acerquen a Él y que nos ayuden a vivir según su voluntad. 3. Las decisiones financieras y la sabiduría divina. Las decisiones financieras son otra área importante donde necesitamos la sabiduría divina. Desde cómo manejamos nuestro dinero hasta cómo gastamos y ahorramos, nuestras decisiones financieras pueden influir en nuestra paz y en nuestra capacidad para servir a Dios y a los demás. En Mateo 6 y 24, Jesús nos advierte: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo nos recuerda que nuestras decisiones financieras deben estar alineadas con los principios de Dios y no deben ser dominadas por el amor al dinero. La sabiduría divina nos guía en cómo administrar nuestras finanzas de manera que honremos a Dios. A veces, tomar decisiones financieras conforme a la voluntad de Dios puede significar priorizar las necesidades de los demás, ahorrar para el futuro o ser generosos con lo que tenemos. En Proverbios 3, 9-10, la palabra de Dios nos enseña: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar a Dios con nuestros recursos no significa solo dar a la Iglesia, sino también gestionar nuestro dinero de manera sabia, evitando el derroche y buscando el bienestar de otros. Al tomar decisiones financieras, debemos preguntarnos: ¿estamos usando nuestros recursos para servir a Dios y cumplir su voluntad? ¿Estamos invirtiendo en lo que realmente importa, en lo eterno, en lugar de lo temporal? La sabiduría divina nos enseña a no ser esclavos del dinero, sino a verlo como una herramienta para glorificar a Dios y bendecir a los demás. 4. La sabiduría divina en los momentos de prueba y adversidad. La vida cristiana no está exenta de dificultades y pruebas. De hecho, como creyentes, sabemos que enfrentaremos pruebas en el camino. Sin embargo, en esos momentos de adversidad, la sabiduría divina nos da el discernimiento y la fortaleza para tomar decisiones que nos acerquen a Dios, en lugar de alejarnos de Él. Santiago 1, 5 nos asegura: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En momentos de prueba, debemos pedirle a Dios sabiduría para tomar decisiones que nos ayuden a perseverar, a mantenernos firmes en nuestra fe y a aprender las lecciones que Él quiere enseñarnos. La sabiduría divina no solo nos ayuda a encontrar la solución a nuestros problemas, sino que también nos da la paciencia y la fortaleza para esperar el tiempo perfecto de Dios. En 2 Corintios 12, 9, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios nos da su gracia suficiente para enfrentar las dificultades, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando enfrentamos pruebas, la sabiduría divina nos enseña a depender de la gracia de Dios y a confiar en que Él tiene el control de cada situación. Al tomar decisiones en medio de la adversidad, debemos asegurarnos de que nuestras respuestas y elecciones no sean dictadas por el miedo o la desesperación, sino por la fe en que Dios tiene un propósito en todo lo que nos sucede. 5. Tomando decisiones con una visión eterna. Al final, las decisiones que tomamos hoy deben ser evaluadas con una visión eterna. Si bien es cierto que las decisiones que tomamos tienen un impacto directo en nuestra vida aquí en la tierra, también debemos considerar cómo estas decisiones afectan nuestra vida eterna.
La sabiduría divina nos invita a vivir con una perspectiva celestial, sabiendo que lo que hacemos aquí tiene repercusiones en el reino de Dios. En Colosenses 3, 2, Pablo nos exhorta: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta perspectiva nos ayuda a tomar decisiones con la eternidad en mente, asegurándonos de que nuestras prioridades estén alineadas con el reino de Dios. Tomar decisiones conforme a la sabiduría divina significa vivir de manera que nuestras acciones reflejen el amor de Dios, su justicia y su verdad, y nos preparen para la gloria eterna que Él ha prometido a aquellos que le siguen. Conclusión del bloque 6. En resumen, las decisiones que tomamos hoy tienen un impacto profundo en nuestro futuro. Al buscar la sabiduría divina en nuestra vida profesional, en nuestras relaciones personales, en nuestras finanzas y en los momentos de prueba, podemos estar seguros de que Dios nos guiará por el camino correcto. La sabiduría divina no solo nos ayuda a tomar decisiones sabias en el presente, sino que también nos prepara para un futuro que está alineado con el propósito eterno de Dios. Cuando tomamos decisiones con una visión eterna, con la ayuda del Espíritu Santo y guiados por la palabra de Dios, podemos vivir con la certeza de que estamos caminando en la voluntad de Dios. La sabiduría divina transforma nuestras vidas y nos lleva a vivir de acuerdo con el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Bloque 7. Vivir según la sabiduría divina, impacto y frutos en nuestras vidas. Cuando tomamos decisiones alineadas con la sabiduría divina, no solo estamos obedeciendo a Dios, sino que estamos participando en una transformación profunda de nuestra vida. La sabiduría que viene de Dios tiene el poder de cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y de ver el mundo. A medida que vivimos conforme a su voluntad, experimentamos los frutos de esa sabiduría en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra paz interior, en nuestras relaciones, en nuestra capacidad para enfrentar las dificultades, y en nuestra proximidad con Dios. 1. La sabiduría divina produce paz interior. Uno de los frutos más inmediatos de vivir según la sabiduría de Dios es la paz interior. Vivir alineados con su voluntad nos lleva a experimentar una paz que trasciende las circunstancias y que nos ayuda a mantener la calma en medio de la tormenta. En Filipenses 4, 7, Pablo describe esta paz diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Dios y de la certeza de que estamos caminando en su voluntad. La paz que Dios nos da cuando tomamos decisiones sabias es un signo claro de que estamos en el camino correcto. Cuando estamos en conflicto interior o experimentamos ansiedad, a menudo es una señal de que nuestras decisiones no están alineadas con la voluntad de Dios. Al confiar en Él y buscar su sabiduría, podemos experimentar una paz profunda que nos permite avanzar con confianza. 2. La sabiduría divina transforma nuestras relaciones. La sabiduría divina también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. A medida que buscamos la sabiduría de Dios en nuestras interacciones con los demás, nuestras relaciones se vuelven más saludables, más llenas de amor, paciencia y gracia. La sabiduría de Dios nos enseña a amarnos unos a otros como Cristo nos amó, a perdonar y ser perdonados, y a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la humildad. En Proverbios 1 y 20, se nos dice: el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las personas con las que nos rodeamos juegan un papel crucial en el impacto que tiene la sabiduría divina en nuestras vidas. Cuando tomamos decisiones sobre a quién debemos acercarnos o con quién debemos compartir nuestra vida, la sabiduría divina nos guía para formar relaciones que nos edifiquen y nos acerquen más a Dios. Además, la sabiduría divina nos permite tomar decisiones sabias en cuanto a la reconciliación. Cuando hay conflictos en nuestras relaciones, la sabiduría divina nos enseña a buscar la paz, el perdón y la restauración. En Mateo 5, 9, Jesús nos llama a ser pacificadores: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La sabiduría divina no solo cambia cómo vemos a los demás, sino que también nos capacita para manejar nuestras relaciones de una manera que refleje el amor y la gracia de Dios. 3. La sabiduría divina nos fortalece para enfrentar las pruebas. La vida cristiana no está exenta de pruebas y dificultades. De hecho, Jesús nos advirtió que enfrentaríamos tribulaciones, pero también nos dio una promesa de esperanza: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4 y 33. La sabiduría divina no solo nos enseña a tomar decisiones sabias en tiempos de calma, sino que también nos prepara para enfrentar las pruebas con fe, esperanza y paciencia. En Santiago 1, 5, se nos enseña que si tenemos falta de sabiduría, debemos pedirla a Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando enfrentamos dificultades, es importante recordar que la sabiduría divina no solo nos guía a tomar decisiones sabias, sino que también nos da la fortaleza para perseverar en medio de las adversidades. La sabiduría divina en las pruebas se manifiesta en nuestra capacidad para mantenernos firmes en nuestra fe, para ver las dificultades como oportunidades para crecer en paciencia y carácter, y para confiar en que Dios está usando cada situación para conformarnos más a la imagen de Cristo. Romanos 5, 3-4 nos recuerda, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Las pruebas no solo nos desafían, sino que, al ser guiados por la sabiduría divina, nos acercan más a Dios y nos preparan para un futuro lleno de esperanza. 4. La sabiduría divina trae prosperidad espiritual y emocional. La sabiduría divina también produce frutos espirituales y emocionales. A medida que tomamos decisiones sabias basadas en la voluntad de Dios, experimentamos una mayor satisfacción espiritual y una vida emocionalmente saludable. La sabiduría de Dios no solo afecta nuestra relación con Él, sino también nuestra capacidad para disfrutar de la vida y de las bendiciones que Él nos da. En Proverbios 3, 13-18, se nos habla de los beneficios de la sabiduría divina: bienaventurado el hombre que haya sabiduría, y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría divina no solo nos lleva a tomar decisiones correctas, sino que también nos da una vida plena y satisfactoria, llena de paz, alegría y propósito. La sabiduría de Dios nos capacita para disfrutar de las bendiciones de la vida sin caer en los excesos o las trampas del mundo. Esta prosperidad espiritual se refleja en nuestra relación con Dios, experimentamos un mayor compromiso con Él, un deseo de vivir para su gloria y una capacidad más profunda para entender su propósito. La sabiduría divina nos lleva a ser más compasivos, más generosos y más enfocados en lo eterno, en lugar de las preocupaciones temporales. 5. La sabiduría divina nos prepara para la vida eterna. Al tomar decisiones basadas en la sabiduría divina, nos estamos preparando para la vida eterna con Dios. La sabiduría no solo es una herramienta para vivir bien en la tierra, sino que nos guía hacia la gloria eterna que Dios ha preparado para sus hijos. Cuando buscamos la sabiduría divina, estamos viviendo con una perspectiva eterna, entendiendo que nuestras decisiones no solo afectan nuestro presente, sino también nuestro futuro en el reino de Dios. En 1 Corintios 2, 9, Pablo nos recuerda: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vivir conforme a la sabiduría divina nos da la certeza de que estamos caminando por el camino que nos lleva a esa vida eterna. Aunque las decisiones que tomamos hoy pueden parecer pequeñas, su impacto eterno es inconmensurable. Cuando tomamos decisiones sabias, estamos construyendo una vida que tiene un valor eterno, una vida que será recompensada en la presencia de Dios. Conclusión del bloque 7. La sabiduría divina no solo tiene el poder de transformar nuestras decisiones y nuestra vida diaria, sino que produce frutos abundantes en todas las áreas de nuestra existencia. A través de la paz interior, relaciones saludables, fortaleza en las pruebas y prosperidad espiritual, la sabiduría divina nos guía para vivir conforme a la voluntad de Dios, preparándonos para una vida plena y, finalmente, para la vida eterna con Él. Vivir conforme a la sabiduría divina es un proceso continuo de aprender a escuchar a Dios, de tomar decisiones que reflejen su voluntad y de confiar en que Él tiene el mejor plan para nuestras vidas. La sabiduría divina nos lleva a vivir con un propósito claro, a disfrutar de las bendiciones de la vida y a prepararnos para el futuro eterno que Dios ha prometido. Bloque 8. Vivir en constante búsqueda de la sabiduría divina. A lo largo de este recorrido sobre la sabiduría divina, hemos hablado sobre cómo tomar decisiones importantes, cómo reconocer la voz de Dios en nuestra vida y cómo la obediencia a su voluntad es esencial para vivir conforme a su propósito. Sin embargo, hay un aspecto crucial que debemos entender: la sabiduría divina no es algo que solo buscamos en momentos de crisis o cuando tenemos decisiones importantes que tomar. Vivir conforme a la sabiduría divina es una búsqueda constante. Es un estilo de vida que debemos practicar a diario, un compromiso continuo con el aprendizaje y la aplicación de la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. 1. La sabiduría divina como un estilo de vida. La sabiduría de Dios no es solo una herramienta para tomar buenas decisiones, sino un estilo de vida que debe caracterizar todo lo que hacemos. Vivir con sabiduría divina significa hacer de Dios el centro de nuestra vida, reconocer su guía y actuar en consecuencia.
la sabiduría de Dios no se limita solo a nuestras decisiones más grandes, sino que debe influir en lo cotidiano, en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestro tiempo, en cómo administramos nuestros recursos, y en cómo vivimos nuestras vidas cada día. En Proverbios 4, 7, la Biblia dice, sabiduría es la principal cosa, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Este versículo nos recuerda que la sabiduría es lo más importante. No se trata solo de obtener sabiduría para tomar decisiones puntuales, sino de hacer de la sabiduría un valor central en nuestra vida. Cuando buscamos la sabiduría divina en todo lo que hacemos, nos alineamos con la voluntad de Dios y comenzamos a vivir de una manera que refleje su carácter y sus propósitos para nosotros. 2. La búsqueda continua de sabiduría a través de la palabra de Dios. Una de las formas más efectivas de mantenernos en la búsqueda constante de la sabiduría divina es a través de la lectura y meditación diaria en la palabra de Dios. La Biblia es el manual de instrucciones que Dios nos ha dejado para vivir según su voluntad, y a través de su palabra encontramos principios que nos guían en cada aspecto de la vida. En Salmo 119, 105, el salmista declara, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no solo es útil cuando tenemos decisiones grandes que tomar, sino que es una luz constante que ilumina nuestro caminar diario. Al meditar en las Escrituras, no solo entendemos lo que Dios quiere para nosotros en el momento, sino que aprendemos a vivir según sus principios en todas las circunstancias de la vida. Vivir conforme a la sabiduría divina requiere un compromiso diario con la palabra de Dios. No basta con leerla de vez en cuando, necesitamos sumergirnos en ella y dejar que transforme nuestra mente y corazón. A través de la lectura constante de la Biblia, aprendemos no solo qué hacer, sino cómo pensar y cómo vivir de una manera que honre a Dios. 3. La oración constante como búsqueda de sabiduría. La oración constante es otro aspecto fundamental de vivir conforme a la sabiduría divina. No se trata solo de orar en momentos de dificultad o cuando necesitamos tomar decisiones importantes, sino de tener una vida de oración continua que nos permita estar conectados con Dios a lo largo de todo el día. La oración es un medio en el cual pedimos a Dios que nos guíe, que nos dé sabiduría y que nos dé el discernimiento necesario para tomar decisiones que estén alineadas con su voluntad. En 1 Tesalonicenses 5 y 17, Pablo nos instruye, orad sin cesar. Esta exhortación no significa que debemos estar todo el tiempo en oración formal, sino que debemos mantener una actitud constante de dependencia de Dios. La oración continua nos permite estar en constante comunión con Él, buscando su sabiduría en cada paso que damos. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que nos revele su voluntad y que nos dé la claridad y el entendimiento que necesitamos para actuar según su sabiduría. Cuando vivimos con un corazón orante, nos aseguramos de que nuestras decisiones estén alineadas con la voluntad divina, y no con nuestra propia comprensión o deseos. 4. La sabiduría divina en la toma de decisiones cotidianas. Es fácil pensar que la sabiduría divina solo se aplica en las grandes decisiones, como un cambio de carrera o una mudanza importante, pero en realidad, la sabiduría divina debe influir incluso en las decisiones más pequeñas y cotidianas. Desde cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor, cómo manejamos nuestras emociones y cómo gastamos nuestro tiempo, todo debe estar bajo la influencia de la sabiduría divina. En Colosenses 3 y 17, Pablo nos instruye, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto nos muestra que, en cada acción que realizamos, debemos buscar hacer lo que honra a Dios. La sabiduría divina no se limita a momentos especiales, sino que debe reflejarse en nuestra forma de vivir cada día. Cada pequeño acto de obediencia y de vivir según los principios de la sabiduría divina tiene un impacto eterno. Cuando vivimos con sabiduría, no solo estamos tomando decisiones que nos benefician a nosotros, sino que estamos influyendo positivamente en el mundo que nos rodea. La sabiduría divina tiene un impacto en nuestra vida personal, pero también en nuestras relaciones y en la manera en que tratamos a los demás. 5. La sabiduría divina y el testimonio cristiano. Vivir conforme a la sabiduría divina no solo tiene un impacto en nuestras vidas, sino que también tiene un efecto poderoso en nuestro testimonio cristiano. Cuando tomamos decisiones sabias que reflejan el carácter de Dios, los demás pueden ver a Cristo en nosotros. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la gracia y la sabiduría de Dios. En Mateo 5 y 16, Jesús nos enseña, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada decisión sabia que tomamos es una oportunidad para reflejar a Cristo.
Al vivir conforme a la sabiduría divina, mostramos al mundo lo que significa vivir una vida que honra a Dios. El testimonio de nuestra vida no es solo lo que decimos, sino también lo que hacemos. Cuando tomamos decisiones sabias que siguen la voluntad de Dios, mostramos a los demás que hay un camino mejor, un camino que lleva a la verdadera paz y prosperidad espiritual. Vivir en sabiduría divina nos permite ser luz en un mundo oscuro, señalando a las personas hacia la esperanza que solo se encuentra en Cristo. 6. La sabiduría divina en la espera. La vida cristiana también involucra momentos de espera. Muchas veces, no recibimos respuestas inmediatas a nuestras oraciones y decisiones, y la paciencia se convierte en un factor esencial en nuestra vida. En Isaías 40, 31, encontramos una promesa poderosa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La sabiduría divina también nos enseña a esperar en Dios con paciencia, confiando en que Él nos revelará la respuesta en el momento adecuado. La espera no es una actitud pasiva, es un acto de fe. Mientras esperamos, seguimos buscando la sabiduría divina, confiando en que, aunque no veamos la respuesta de inmediato, Dios está trabajando en nuestras vidas y guiándonos. La espera con sabiduría nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros en el tiempo perfecto. Conclusión del bloque 8. Vivir conforme a la sabiduría divina es una búsqueda constante. Cada día, debemos buscar la dirección de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, desde las decisiones cotidianas hasta las decisiones más trascendentales. La sabiduría divina transforma nuestra manera de pensar, de actuar y de relacionarnos con los demás. Al tomar decisiones con sabiduría, no solo vivimos de acuerdo con el propósito de Dios para nuestras vidas, sino que también reflejamos a Cristo al mundo. La sabiduría divina no solo nos guía, sino que también produce frutos en nuestra vida. Nos da paz, fortalece nuestras relaciones, nos ayuda a enfrentar las pruebas y nos prepara para el futuro eterno con Dios. Al buscar la sabiduría divina con todo nuestro corazón, podemos estar seguros de que Él nos guiará y nos llevará por el camino correcto. Bloque 9. La sabiduría divina en la vida cristiana diaria y la importancia de la perseverancia. Cuando hablamos de vivir conforme a la sabiduría divina, nos referimos a un compromiso diario de seguir a Dios y tomar decisiones que reflejen su voluntad, no solo en los momentos de crisis, sino en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nos enfrentamos a obstáculos que pueden dificultar nuestra capacidad de tomar decisiones sabias. Es por esto que la perseverancia es un aspecto crucial en la vida cristiana. Vivir según la sabiduría divina no es algo que se logre de manera instantánea, es un proceso continuo, una práctica diaria que requiere paciencia, confianza en Dios y, sobre todo, la perseverancia para mantenernos en su camino a pesar de las dificultades. 1. La perseverancia como una virtud en la sabiduría divina. La perseverancia es una de las virtudes más importantes en la vida cristiana. No se trata solo de tomar decisiones sabias cuando las circunstancias son favorables, sino de mantenernos firmes en la sabiduría divina a lo largo de nuestra vida, incluso cuando enfrentamos pruebas, tentaciones y dificultades. La perseverancia nos ayuda a no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles, sino a seguir adelante con la confianza de que Dios está en control y que su plan es perfecto, incluso en los momentos de sufrimiento. En Santiago 1, 2-4, se nos enseña: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos muestra que la perseverancia, nacida de la sabiduría divina, es una herramienta poderosa para nuestra transformación. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, nuestra fe se pone a prueba, pero a través de esa prueba, desarrollamos la paciencia y la fortaleza necesarias para seguir adelante. La sabiduría divina no solo nos guía en nuestras decisiones, sino que también nos da la fuerza para perseverar. A medida que mantenemos nuestra fe en Dios y persistimos en seguir sus principios, Él nos moldea y nos prepara para las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. La perseverancia nos enseña a confiar en el proceso de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. 2. Cómo la sabiduría divina nos ayuda a resistir la tentación. En la vida cristiana, una de las principales barreras para tomar decisiones sabias es la tentación. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones que nos apartan de la voluntad de Dios, desde el materialismo y la avaricia hasta el pecado en nuestras relaciones y el egoísmo. Sin embargo,
La sabiduría divina nos capacita para resistir las tentaciones y tomar decisiones que nos mantengan en el camino recto. La tentación no es algo que solo enfrentamos en momentos aislados, sino una realidad constante en la vida cristiana. En 1 Corintios 10 y 13, Pablo nos da una promesa alentadora. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La sabiduría divina nos enseña que, en cada tentación, Dios ya ha provisto una salida. Él nos da el discernimiento y la fuerza para resistir y tomar decisiones sabias que nos alejen del pecado. En los momentos de tentación, debemos apelar a la sabiduría divina y recordar las promesas de Dios. Cuando confiamos en su sabiduría, nos alejamos de las falsas promesas del mundo y encontramos la verdadera paz y satisfacción en él. La perseverancia en la sabiduría divina nos da la fuerza espiritual necesaria para no ceder ante la tentación, y seguir el camino que Dios ha preparado para nosotros. 3. La sabiduría divina en la adversidad y las pruebas. La vida cristiana está llena de momentos difíciles. Las pruebas y adversidades no son solo inevitables, sino que son una parte crucial del proceso de crecimiento espiritual. Vivir conforme a la sabiduría divina significa saber que Dios no nos lleva por el camino fácil, sino por el camino que nos fortalece y nos moldea. En Romanos 5, 3-4, Pablo nos enseña sobre el valor de las pruebas, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La sabiduría divina no solo nos ayuda a entender nuestras pruebas, sino que también nos da el propósito en medio de ellas. Sabemos que, aunque las dificultades puedan ser dolorosas, Dios las usa para fortalecer nuestra fe y hacernos más como Cristo. La perseverancia en la sabiduría divina nos permite ver más allá del dolor inmediato y mantener la esperanza de que, al final, todo lo que enfrentamos tiene un propósito. Dios usa las pruebas para enseñarnos paciencia, carácter y dependencia de Él. A través de las pruebas, nuestra fe se purifica y nos acercamos más a la imagen de Cristo. 4. La sabiduría divina en las decisiones sobre el futuro. A lo largo de nuestra vida cristiana, enfrentamos decisiones que afectan nuestro futuro, desde decisiones relacionadas con nuestra familia, nuestra carrera, nuestras finanzas, hasta decisiones espirituales. La sabiduría divina no solo nos ayuda a tomar decisiones sabias en el presente, sino que también nos capacita para mirar hacia el futuro con una perspectiva cristiana. En Proverbios 16, 9, se nos dice, el corazón del hombre dispone su camino, pero Jehová endereza sus pasos. La sabiduría divina nos enseña que aunque tenemos la libertad de tomar decisiones, debemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Al tomar decisiones que impactan nuestro futuro, es importante considerar el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. No se trata solo de buscar el éxito temporal, sino de alinearnos con los planes eternos de Dios. En Jeremías 29, 11, Dios nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La sabiduría divina nos ayuda a confiar en que, aunque no siempre entendemos el futuro, Dios ya tiene preparado un camino lleno de esperanza y de paz. La clave para tomar decisiones sabias sobre el futuro es confiar en que Dios es soberano y que, al buscar su sabiduría, Él guiará nuestros pasos. Al caminar con fe y obediencia, podemos estar seguros de que el futuro que Dios tiene para nosotros es mucho más grande y mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. 5. La perseverancia en la vida cristiana diaria. Vivir conforme a la sabiduría divina requiere perseverancia diaria. La sabiduría divina no es algo que alcanzamos una vez y luego dejamos de lado, es un camino continuo que debemos seguir día tras día. En Hebreos 12, 1-2, se nos exhorta, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida cristiana es una carrera de perseverancia, en la que cada día debemos tomar decisiones que reflejen la sabiduría divina. Aunque enfrentemos obstáculos y momentos difíciles, debemos seguir adelante, confiando en que Dios nos da la fuerza para seguir. Al caminar con Él, podemos estar seguros de que cada paso que damos en obediencia a su sabiduría nos acerca más a su propósito, para nuestras vidas. Conclusión del bloque 9.
En resumen, vivir conforme a la sabiduría divina es un compromiso continuo que requiere perseverancia. No solo tomamos decisiones sabias en momentos puntuales, sino que buscamos a Dios constantemente, confiamos en su sabiduría y seguimos su dirección a lo largo de nuestra vida. Las pruebas y las dificultades son parte de este proceso, pero con la sabiduría divina, podemos superarlas con confianza, sabiendo que Dios está usándolas para nuestra transformación. Al perseverar en la fe, seguimos el camino de sabiduría que Dios ha preparado para nosotros, con la certeza de que su plan es perfecto y eterno. Bloque 10. La sabiduría divina como testimonio para el mundo. La sabiduría divina no solo tiene un impacto en nuestra vida personal y en nuestras decisiones, sino que también actúa como un testimonio para el mundo. La forma en que vivimos y las decisiones que tomamos pueden ser un reflejo claro de nuestra fe en Dios y de su sabiduría en nuestra vida. Cuando tomamos decisiones que están alineadas con la voluntad de Dios, no solo estamos siguiendo sus principios, sino que estamos siendo testigos vivos de la obra de Cristo en nosotros. 1. La sabiduría divina como luz en un mundo oscuro. La sabiduría divina tiene el poder de iluminar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Vivir conforme a la sabiduría de Dios no solo nos lleva a tomar buenas decisiones, sino que también nos hace brillar en medio de la oscuridad de este mundo. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos llama a ser luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo necesita ver el reflejo de la sabiduría divina en nuestras vidas. En un mundo lleno de confusión, egoísmo y decisiones equivocadas, nosotros, como creyentes, somos llamados a tomar decisiones sabias que muestren al mundo lo que significa vivir para Cristo. La sabiduría divina no solo nos ayuda a vivir de manera recta, sino que también sirve como testimonio para los demás de que hay una forma mejor de vivir, una forma que honra a Dios y busca el bien de los demás. Cada decisión sabia que tomamos es una oportunidad para dar gloria a Dios. Al actuar conforme a la sabiduría divina, estamos mostrando que no dependemos de nuestras propias fuerzas ni de la lógica del mundo, sino que confiamos plenamente en la dirección y el poder de Dios. 2. La sabiduría divina como contraste con la sabiduría del mundo. El contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría del mundo es profundo. El mundo nos ofrece soluciones rápidas, temporales y superficiales a los problemas de la vida, pero la sabiduría de Dios nos lleva a soluciones que trascienden las circunstancias y que se alinean con su voluntad eterna. En 1 Corintios 1, 20-21, Pablo nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría divina puede parecer locura a los ojos del mundo. Mientras que el mundo nos dice que busquemos el poder, la riqueza y el éxito personal, la sabiduría divina nos llama a poner a Dios primero, a vivir con humildad y a buscar el bien de los demás. Al tomar decisiones que van en contra de las expectativas del mundo, estamos demostrando que hay algo mucho más grande que las ganancias temporales, el reino eterno de Dios. El testimonio de la sabiduría divina radica en nuestra capacidad de vivir de acuerdo con los valores de Dios a pesar de las presiones del mundo. Cuando las decisiones que tomamos no siguen las tendencias de la sociedad, sino que se alinean con los principios eternos de Dios, mostramos al mundo que hay un camino mejor, un camino que da verdadera paz y propósito. 3. La sabiduría divina y la predicación del Evangelio. El testimonio de la sabiduría divina también está estrechamente vinculado con la predicación del Evangelio. Como cristianos, nuestra misión es compartir la buena nueva de Jesucristo con el mundo, y las decisiones que tomamos son una parte vital de ese testimonio. La sabiduría divina nos lleva a vivir de manera que refleje el amor de Cristo, la gracia de Dios y el poder transformador del Evangelio. En 1 Corintios 2, 4-5, Pablo nos dice, «Y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». La sabiduría divina en nuestras vidas se demuestra en el poder de Dios, no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. La forma en que tomamos decisiones sabias refleja la verdad del Evangelio, que transforma no solo nuestras vidas,
sino las vidas de aquellos que nos rodean. Cuando tomamos decisiones conforme a la sabiduría divina, estamos mostrando al mundo el poder del Evangelio. Las decisiones que tomamos no deben ser solo un reflejo de lo que creemos, sino también una oportunidad para vivir el Evangelio y ser testigos del poder transformador de Dios. 4. La sabiduría divina y la vida de fe. La vida cristiana es, en última instancia, una vida de fe. Vivir conforme a la sabiduría divina no siempre significa tener todas las respuestas o conocer el final del camino. A menudo, la sabiduría divina nos lleva por caminos de fe, donde confiamos en Dios incluso cuando no entendemos completamente el proceso. En 2 Corintios 5, 7, se nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. La sabiduría divina se manifiesta cuando decidimos seguir el camino de Dios, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque confiamos plenamente en Él. Cada vez que tomamos una decisión alineada con la sabiduría de Dios, estamos actuando en fe. Tomamos decisiones que a menudo desafían la lógica humana o las expectativas del mundo, pero que están enraizadas en nuestra confianza en que Dios nos guiará y nos sostendrá. Este caminar por fe es un testimonio poderoso para el mundo, ya que demuestra que nuestra confianza no está puesta en las circunstancias, sino en el poder y el carácter de Dios. 5. La sabiduría divina como testimonio en la adversidad. El testimonio de la sabiduría divina se hace aún más evidente en los momentos de adversidad. Cuando enfrentamos dificultades y pruebas, la manera en que tomamos decisiones y respondemos a las circunstancias demuestra nuestra fe en Dios y nuestra confianza en su sabiduría. En 1 Pedro 3 y 15, se nos instruye: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En momentos de dificultad, nuestra esperanza y nuestra fe en la sabiduría divina se convierten en un testimonio poderoso para el mundo. Cuando enfrentamos la adversidad con sabiduría divina, mostramos que, aunque el mundo puede ofrecer soluciones temporales, nosotros confiamos en la paz eterna que solo Dios puede darnos. Al tomar decisiones que reflejan la sabiduría divina en tiempos de crisis, estamos demostrando que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en el poder de Dios que nos sostiene. 6. La sabiduría divina en el servicio a los demás. Finalmente, la sabiduría divina se manifiesta en cómo servimos a los demás. Vivir conforme a la sabiduría divina no solo tiene un impacto en nuestras propias vidas, sino que también afecta a quienes nos rodean. La sabiduría divina nos lleva a actuar con compasión, generosidad y amor, buscando siempre el bien de los demás y no solo nuestro propio beneficio. Jesús nos enseñó en Mateo 8 y 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio a los demás es una de las formas más claras de reflejar la sabiduría divina. Cuando tomamos decisiones basadas en la sabiduría de Dios, buscamos no solo lo que es mejor para nosotros, sino también lo que es mejor para aquellos a quienes podemos bendecir y servir. Cada acto de generosidad, cada palabra de aliento y cada acción de apoyo se convierte en un testimonio vivo de la sabiduría divina. Conclusión del bloque 10. La sabiduría divina no solo nos guía en nuestras decisiones personales, sino que también actúa como un poderoso testimonio para el mundo. Al vivir conforme a la sabiduría divina, iluminamos el camino para otros, demostramos el poder del Evangelio en nuestras vidas y mostramos al mundo que hay un camino mejor. Cada decisión sabia que tomamos refleja el carácter de Dios y nos convierte en testigos vivientes de su amor y su poder transformador. Vivir en la sabiduría divina no solo es una bendición para nosotros, sino que también impacta a aquellos que nos rodean, llevando la luz de Cristo a un mundo necesitado de esperanza. Bloque 11. El impacto de vivir conforme a la sabiduría divina en el mundo que nos rodea. A lo largo de los bloques anteriores, hemos explorado cómo la sabiduría divina transforma nuestras vidas personales, nos guía en la toma de decisiones y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, hay un aspecto crucial que no podemos pasar por alto: el impacto que vivir conforme a la sabiduría divina tiene en el mundo que nos rodea. La vida cristiana no es solo para nuestro beneficio personal, sino que tiene el propósito de ser un testimonio de Cristo ante el mundo. Vivir con sabiduría divina no solo afecta nuestras vidas, sino que impacta a otros, guiándolos hacia el mismo conocimiento y transformación que hemos experimentado. Este bloque profundiza en cómo nuestras decisiones sabias, tomadas bajo la guía de la sabiduría divina, pueden ser un reflejo de la luz de Cristo y una herramienta poderosa para extender su reino. 1. La sabiduría divina como un reflejo del carácter de Cristo.
La sabiduría divina no solo se trata de tomar decisiones correctas, sino de reflejar el carácter de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Jesús es la personificación de la sabiduría de Dios. En él, encontramos la sabiduría perfecta, que se manifiesta no solo en sus enseñanzas, sino en cómo vivió, cómo trató a los demás y cómo tomó decisiones. Al vivir conforme a la sabiduría divina, nosotros también debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras interacciones y decisiones diarias. En Colosenses 2:3, Pablo escribe acerca de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es la fuente última de toda sabiduría, y al vivir conforme a su ejemplo, nos alineamos con la sabiduría perfecta de Dios. A medida que vivimos siguiendo su ejemplo, reflejamos esa sabiduría ante el mundo, mostrando lo que significa ser transformados por Cristo. Nuestras decisiones sabias deben ser un testimonio vivo de su amor, justicia y compasión. La sabiduría divina también se manifiesta en nuestra humildad y disposición a servir. Jesús, en su vida terrenal, no solo enseñó sabiduría, sino que también la vivió al someterse a la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. Vivir conforme a la sabiduría divina implica someter nuestra voluntad a la de Dios, lo que refleja un profundo entendimiento de su soberanía y una humildad genuina para obedecer su dirección, sin importar lo difícil que sea el camino. 2. La sabiduría divina como testimonio para los que no conocen a Cristo. Vivir conforme a la sabiduría divina no solo afecta nuestra vida, sino que tiene un impacto directo en las personas que nos rodean, especialmente aquellos que aún no conocen a Cristo. Al vivir con sabiduría divina, mostramos al mundo lo que significa vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En un mundo lleno de confusión, egoísmo y desesperación, la sabiduría divina actúa como un faro de luz que señala el camino hacia la verdadera paz y esperanza, que solo se encuentran en Cristo. En 1 Pedro 2:12, se nos instruye: manteneos entre los gentiles como de buena conducta, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Las buenas obras, inspiradas por la sabiduría divina, son una forma poderosa de predicar el Evangelio. No necesitamos necesariamente usar palabras para mostrar la sabiduría de Dios, nuestras acciones pueden hablar por nosotros. Al vivir con sabiduría divina, hacemos que otros vean el amor de Cristo reflejado en nuestra vida, y esto puede llevarlos a desear conocer más sobre el Dios que nos transforma. Cuando tomamos decisiones sabias y nos mantenemos firmes en los principios divinos, no solo estamos viviendo una vida transformada, sino que abrimos puertas para compartir el Evangelio. Al actuar con integridad, amor y humildad, mostramos al mundo que hay un camino diferente, un camino que conduce a una vida llena de paz, propósito y esperanza. La sabiduría divina nos capacita para ser testigos vivos del poder de Cristo y de la transformación que ocurre cuando nos sometemos a su voluntad. 3. La sabiduría divina y la unidad en el cuerpo de Cristo. La sabiduría divina no solo impacta a aquellos fuera de la Iglesia, sino que también tiene un efecto profundo en nuestra comunidad cristiana. Cuando vivimos conforme a la sabiduría divina, fortalecemos la unidad en el cuerpo de Cristo. Las decisiones sabias que tomamos no solo afectan nuestra vida personal, sino que también influyen en nuestra relación con los demás creyentes. La sabiduría divina nos llama a vivir en armonía, a perdonar, a ser pacientes, y a buscar el bienestar de nuestros hermanos en Cristo. En Efesios 4:3, Pablo nos instruye a solicitar con diligencia la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La sabiduría divina nos enseña a buscar la paz y la unidad, especialmente dentro de la Iglesia. Cuando tomamos decisiones sabias basadas en el amor y el respeto mutuo, fortalecemos la Iglesia y mostramos al mundo lo que significa ser un cuerpo unido en Cristo. Al vivir con sabiduría, nos mantenemos alejados de las divisiones, las disputas y los desacuerdos innecesarios que pueden desgastar la unidad del cuerpo de Cristo. La sabiduría divina nos da el discernimiento necesario para manejar los conflictos de manera que promuevan la unidad y la paz, en lugar de la discordia. Esta unidad es un testimonio poderoso para el mundo, que verá en nosotros el amor y la armonía que solo Dios puede traer. 4. La sabiduría divina como medio para hacer discípulos. Vivir conforme a la sabiduría divina también está directamente relacionado con nuestra misión de hacer discípulos. Como cristianos, no solo estamos llamados a tomar decisiones sabias para nuestra propia vida, sino también a ser instrumentos de Dios para guiar a otros hacia Cristo. La sabiduría divina nos capacita para vivir una vida que atrae a otros a conocer a Dios y nos ayuda a cumplir la gran comisión de hacer discípulos.
En Mateo 28, 19-20, Jesús nos da el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones. La sabiduría divina nos capacita para ser discípulos efectivos, no solo enseñando a otros, sino modelando la vida cristiana a través de nuestras propias decisiones sabias. Al tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, mostramos a los demás lo que significa vivir en Cristo y lo que implica seguirle con todo el corazón. La sabiduría divina se convierte, entonces, en un medio a través del cual Dios nos usa para atraer a otros a su reino. El testimonio de nuestras vidas sabias puede ser una invitación constante para que otros busquen la verdad de Dios. Al tomar decisiones que reflejan el carácter de Cristo, se abre la puerta para compartir el Evangelio y hacer discípulos en todas las áreas de nuestra influencia, ya sea en nuestra familia, en el lugar de trabajo o en nuestra comunidad. 5. La sabiduría divina y el impacto en la sociedad. Por último, vivir conforme a la sabiduría divina no solo tiene un impacto en nuestras relaciones personales y dentro de la Iglesia, sino que también afecta positivamente a la sociedad en general. Como creyentes, somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5, 13-14. Las decisiones sabias que tomamos pueden influir en la cultura a nuestro alrededor y pueden ser una herramienta poderosa para el cambio social. La sabiduría divina nos da los principios que necesitamos para abordar cuestiones sociales y morales con justicia y compasión. Cuando vivimos con sabiduría, nos convertimos en defensores de la justicia, la paz y la verdad, abogando por los necesitados, luchando contra la opresión y mostrando el amor de Cristo en un mundo que desesperadamente lo necesita. Al tomar decisiones sabias, somos instrumentos de cambio, reflejando el reino de Dios en todas las áreas de la sociedad. Conclusión del bloque 10. La sabiduría divina tiene un impacto mucho más allá de nuestra vida personal. Al vivir conforme a la sabiduría de Dios, no solo somos transformados, sino que también impactamos a aquellos que nos rodean, mostrando al mundo el camino hacia Cristo. Nuestra vida se convierte en un testimonio de la gloria de Dios, reflejando su carácter, guiando a otros a su reino y transformando la sociedad a través de decisiones sabias basadas en los principios divinos. La sabiduría divina no solo nos cambia a nosotros, sino que se convierte en una herramienta poderosa para hacer discípulos y cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Vivir conforme a la sabiduría divina es una bendición para nosotros, pero también es una oportunidad de ser instrumentos de Dios en el mundo. Al tomar decisiones sabias, mostramos la luz de Cristo y cumplimos su propósito eterno. Conclusión: la sabiduría divina y la transformación de la vida cristiana. A lo largo de este recorrido por la sabiduría divina, hemos explorado cómo esta sabiduría impacta profundamente nuestra vida. No se trata simplemente de tomar decisiones sabias en momentos de dificultad, sino de cómo la sabiduría de Dios se convierte en el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida cristiana. Vivir conforme a la sabiduría divina no es solo un acto puntual o una decisión aislada, es un proceso continuo de transformación que nos guía en cada aspecto de nuestra vida. La sabiduría divina es la luz que ilumina nuestro caminar, un faro que nos dirige hacia una vida llena de propósito, paz y obediencia a la voluntad de Dios. La sabiduría divina como un estilo de vida. Uno de los aspectos más importantes de la sabiduría divina es que no debe ser algo que buscamos solo en tiempos de crisis o decisiones grandes. Vivir según la sabiduría de Dios implica adoptarla como un estilo de vida, una forma de vivir todos los días, en cada decisión, en cada acción. La sabiduría divina está disponible para todos aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. No se trata de ser perfectos, sino de aprender a vivir de acuerdo con los principios de Dios en cada situación, por más pequeña que sea. La sabiduría divina no es algo que obtenemos de forma automática, debemos buscarla con diligencia, como nos instruye Proverbios 2, 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta sabiduría es un regalo de Dios, pero requiere de nuestra parte una disposición constante para aprender y obedecer. No solo se trata de entender lo que Dios quiere de nosotros, sino de poner en práctica esos principios en nuestra vida diaria, a través de nuestras relaciones, nuestras decisiones laborales, nuestras finanzas, y todo lo que hacemos. El arrepentimiento como parte del proceso de sabiduría. El arrepentimiento es una parte fundamental de la sabiduría divina, porque al tomar decisiones sabias, también reconocemos cuando hemos errado y necesitamos volver al camino correcto. El pecado puede nublar nuestra visión y desviarnos de la voluntad de Dios, pero el arrepentimiento genuino es un acto de sabiduría, pues nos permite restaurar nuestra relación con Él.
En 1 Juan 1, 9, se nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no solo borra el pecado, sino que nos abre a la transformación que Dios desea realizar en nosotros. La sabiduría divina nos guía no solo a evitar el pecado, sino a reconocer nuestras faltas, arrepentirnos sinceramente y restaurar nuestra comunión con Dios. La sabiduría divina y la obediencia a la voluntad de Dios. Uno de los puntos claves que hemos aprendido es que la sabiduría divina está directamente relacionada con la obediencia. No basta con conocer los principios de Dios, debemos vivir de acuerdo con ellos. La sabiduría de Dios no es solo un conjunto de conocimientos teóricos, sino que se traduce en acciones prácticas que reflejan nuestra fe activa. La obediencia no siempre es fácil, y a veces puede parecer ir en contra de nuestras inclinaciones naturales o de lo que el mundo considera correcto. Sin embargo, como cristianos, somos llamados a vivir en sumisión a la voluntad de Dios, confiando en que su camino es siempre el mejor, aunque no siempre comprendamos todos los detalles. En Proverbios 3, 5-6, se nos anima, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta es una promesa poderosa. La sabiduría divina nos lleva a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida y que sus planes son perfectos. La obediencia, aunque desafiante, es siempre la respuesta más sabia que podemos dar, porque nos alinea con los propósitos eternos de Dios. La sabiduría divina y el testimonio ante el mundo. Vivir conforme a la sabiduría divina no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene un impacto profundo en el mundo que nos rodea. Como creyentes, estamos llamados a ser luz en la oscuridad, y nuestras decisiones sabias son una forma poderosa de mostrar al mundo el amor y la justicia de Dios. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada vez que tomamos decisiones sabias que reflejan los principios del reino de Dios, estamos predicando el Evangelio no solo con palabras, sino con nuestras acciones. La sabiduría divina nos capacita para ser testigos auténticos de Cristo, viviendo de una manera que atrae a otros hacia Él. Las decisiones que tomamos no solo impactan nuestra vida personal, sino que pueden influir en las vidas de aquellos que nos rodean. Cuando vivimos con sabiduría, estamos mostrando al mundo una alternativa al egoísmo, la injusticia y el caos de este mundo. Estamos mostrando que hay una vida diferente, una vida que es plena y abundante en Cristo. La sabiduría divina como medio de transformación continua. Una característica importante de la sabiduría divina es que nos transforma continuamente. No se trata de tomar una decisión sabia y luego detenerse, sino de vivir una vida de transformación continua. Cada decisión sabia que tomamos nos lleva un paso más cerca de la plena madurez en Cristo. A medida que crecemos en sabiduría, nuestra vida refleja más y más la imagen de Cristo. En Efesios 4:13, Pablo nos anima a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo que significa que estamos llamados a ser cada vez más como Él en nuestra forma de vivir, pensar y actuar. La sabiduría divina no es algo que adquirimos y dejamos atrás, es un camino constante de crecimiento y aprendizaje. Como dice Proverbios 4:7, sabiduría es la principal cosa, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Vivir conforme a la sabiduría divina es una búsqueda constante, una apuesta continua por alinearnos con la voluntad de Dios, a medida que Él nos transforma día tras día. La sabiduría divina y la vida eterna. Finalmente, la sabiduría divina no solo tiene un impacto en nuestra vida presente, sino que tiene repercusiones eternas. Vivir conforme a la sabiduría de Dios nos prepara no solo para una vida plena aquí en la tierra, sino también para la eternidad con Él. Al tomar decisiones sabias que honran a Dios, estamos construyendo una vida que tiene valor eterno. La sabiduría divina nos capacita para vivir con una perspectiva eterna, recordando que nuestras acciones aquí en la tierra tienen un impacto duradero en el reino de Dios. En Mateo 6, 19-21, Jesús nos advierte, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco destruyen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Al vivir conforme a la sabiduría divina, estamos invirtiendo en lo eterno, buscando los tesoros del cielo y no los de la tierra.
cada decisión sabia nos acerca más a una vida que refleja la gloria de Dios y que, al final, se consumará en la vida eterna. Conclusión final. La sabiduría divina es el fundamento de nuestra vida cristiana. Nos guía en nuestras decisiones, nos transforma de adentro hacia afuera, y nos permite vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Vivir conforme a la sabiduría divina no solo trae paz, satisfacción y propósito a nuestra vida, sino que también tiene un impacto eterno. A medida que buscamos y aplicamos la sabiduría divina, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también somos testigos vivos de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita la luz de su amor y verdad. Tomar decisiones sabias es un acto de fe, obediencia y esperanza, que nos lleva a vivir en plenitud y a reflejar la gloria de Dios en cada área de nuestra vida.